Pero entonces, ¿por qué el Mayo sigue traficando? Y el Mayo sigue traficando porque está ya inserido en este círculo vicioso donde, ok, si él se detiene y mañana se dedica únicamente a ordeñar sus vacas y seguir exportando carne a Estados Unidos porque lo hace, ¿qué pasaría con él si ya no paga sobornos? Lo detienen. El día que él no siga alimentando al perro, el perro lo muerde. Entonces, es esclavo del perro, que es este gobierno que lo extorsiona y que le dice, ¿quieres ser libre? Tienes que pagarme. Y es ahí cuando se queja. Trabajamos para el gobierno. Nos traen a la carrera, pero es decir, en la fuga, por huyendo. el nivel de corrupción, de mordidas. Y ya no pueden detener. Ya alguien me corroboraba justamente esto, que el Mayo ha hablado, que gente del Mayo muy cercana a él, el Mayo se queja de esto. Es surrealista. Él quiere en realidad ya dedicarse a las vacas, pues. Él quiere retirarse, pero ya no puede, porque está inserido en una mecánica de corrupción tal que ya no puede. Parte de la producción agrícola legal del Mayo y la exportaban, era parte de lo que exportaban a Estados Unidos y llegaron a ser incluso proveedores de Walmart. Estamos hablando de que, imaginemos que los productos agrícolas de una persona que está ya catalogada por la OFAC, por el Departamento del Tesoro, que ninguna compañía americana pueda hacer transacciones con el Mayo Zambada ni con ninguna de sus empresas, sus productos, sus jitomates, sus pimientos, morrones, llegaban a Walmart. Es que, en realidad, el cártel de Sinaloa, el origen no es en México. El origen del cártel es en Los Ángeles, California. Es ahí donde el Mayo Zambada comenzó sus actividades criminales gracias a su cuñado, un cubano que operaba impune, que era el gran zar de la Antonio Cruz Vázquez, un cubano que era el gran zar de la heroína en Las Vegas, que fue arrestado en la década de los 70s. Y es ahí donde por primera vez aparece el nombre de los Zambada, en estas primeras notas periodísticas publicadas en aquel momento por el New York Times, por Washington Post, pequeñas notas donde hablaban de que este Antonio Cruz Vázquez, el proveedor de la heroína era su familia política que estaba en Culiacán, porque él estaba casado con Modesta Zambada García, hermana de el Mayo Zambada. Y es él quien se lleva al Mayo a Los Ángeles y es el Mayo quien inicia ahí sus verdaderos negocios criminales, llegando incluso él personalmente yendo a vender heroína y después cocaína a Chicago y otras partes de Estados Unidos. Es ahí el verdadero origen del cártel. ¿Sigue siendo Los Ángeles un epicentro importante? Bueno, el libro, efectivamente, como tú lo señalas, en el juicio del Chapo Guzmán, fue un juicio muy censurado. Debo decir que la propia defensa del Chapo Guzmán, y lo escribo en el libro, me buscó antes de que iniciara el juicio o las primeras semanas que había iniciado el juicio, porque querían tener contacto conmigo para tener acceso a la información que yo tenía sobre el Vicentillo. Yo le dije, si esta historia de los acuerdos con la DEA es verdad, deme los documentos y yo publico. Y efectivamente me dieron los documentos y publiqué. E indirectamente fui un actor en este juego que se estaba dando a cabo, donde finalmente el juicio nunca se llevó a cabo, donde el Vicentillo no tuvo el acuerdo 100% que quería, pero tuvo un muy buen acuerdo, y donde el gobierno de Estados Unidos pudo salvar la cara y al final de cuentas todos quedaron en paz. En Italia está claramente identificado que aquel narcotraficante italiano que quiera incluso ir a comprar cocaína a Colombia tiene que pasar por el cártel de Sinaloa para llegar ahí. Yo sí pienso, por mi experiencia y por lo que narra el propio Vicentillo, que la corrupción en las instituciones mexicanas es prácticamente total. Cuando vemos que el 98, 96, 98% de todos los delitos que se cometen en México, no solo el crimen organizado a gran escala, sino del más pequeño, es impune, estamos hablando
que hay una corrupción generalizada, donde hay un Estado que no es más Estado, que ha renunciado por completo a esto y por eso vivimos en esta ley de la selva. Yo acabo de hablar con un profesor investigador de la policía de Holanda. Holanda uno lo puede checar en cualquier parte. Tiene una de las economías más bollantes, un equilibrio. Nadie podría decir que hay injusticia social en Holanda, nadie podría pensar que alguien muere de hambre en Holanda. Hay un Estado de Derecho, hay instituciones, y ahí se ha gestado en los últimos 5 años uno de los principales carteles de güeritos, de holandeses, productores de metanfetaminas, porque son pobres, porque hay injusticia social. No, pero porque pueden, porque está la impunidad que les permite hacerlo. Y en Holanda la gente piensa, si se puede hacer, ¿por qué no lo hago? A ver, primero tendríamos que entender que el cártel de Sinaloa es distinto a lo que habíamos imaginado. Sí. De acuerdo a Gagiola, a sus conversaciones con Vicentillo y con el Mayo, el cártel de Sinaloa es uno de los principales compradores de cocaína en Sudamérica. La traen a México, estamos hablando de 240, 250 toneladas al año, que después se distribuyen en diferentes partes del mundo. El Mayo vende el 80% de esta cocaína a diferentes compradores. Algunos son políticos, algunos son empresarios, algunos son funcionarios públicos. Y algunos lo pueden hacer una sola vez en su vida. Ya con eso ya la hiciste. Con que hayas podido asociarte con el Mayo para la compra de una tonelada y que esta haya acusada, ya eres rico de por vida. Y eso, al menos, es lo que cuenta el Vicentillo. Había un grupo de funcionarios públicos y políticos que fueron con el Mayo y decirle, oiga, señor, pues queremos hacer como una polla con usted, ¿no? Supuestamente solo el Mayo Zambada se queda prácticamente con un 20% de esta cocaína y es él, bajo su propio riesgo y cuenta, que la trafica a Estados Unidos. Pero el 80% la vende a diferentes compradores que vienen de diferentes, no solo de México, de diferentes partes del mundo. Por eso México vive la violencia que vive ahora, porque es un centro nodal de negociaciones del narcotráfico y porque es una bodega de drogas. Es un país que produce drogas y es una bodega de drogas, en la que a veces me detenía y pensaba, ¿qué estoy haciendo? ¿Hacia dónde voy? Porque voy a una encrucijada, porque esta portada y el contenido del libro es una implosión dentro del cártel. Sí lo es. Los amigos, enemigos, familiares del Mayo, sabrá quién los puso. O si tenía dudas de ¿y quién me habrá traicionado? Hoy tendrán la absoluta garantía. Incluso algunos de los narcos que están hoy abrazados al Mayo Zambada, haciendo negocios con él, algunos de ellos también ya fueron traicionados por el Vicentillo y les espera su hora. Querrán seguir haciendo negocios con el Mayo. ¿Es el Mayo este personaje confiable, amigable o el hombre de honor en el narco que muchos habían pensado? Es una implosión dentro del cártel y ese es el propósito del libro, porque me parece que si hay otras instancias en este país que han renunciado a combatir a estas organizaciones criminales, que solo por borrarlas de sus discursos políticos piensan que no existen más, se equivocan. Están ahí todos los días, haciéndonos daño en diferentes formas a todos los mexicanos. Entonces, tomé la decisión de publicar este libro, tomo las medidas humanamente posibles que se pueden tomar. Me hago totalmente responsable de este libro en su totalidad y solo espero que si algo sucediera, la nueva comisionada de Derechos Humanos, la señora Ibarra, no se pregunte, ¿y matan periodistas? Espero que el presidente de la República no actúe de manera desidiosa, como ha actuado hasta ahora, e indolente respecto a los periodistas que han muerto. Pero además debo decir que no estoy sola.
y que cuento con un soporte internacional y un conglomerado de periodistas que están dispuestos a entrar mucho más a fondo en este material a nivel internacional.